Pueden sentarse. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Qué lindo, qué bendición es estar compartiendo una reunión más juntos con ustedes, compartir la palabra del Señor. Eh, y hoy oraba que el Señor pueda traer vida a través de esta palabra. Que el Señor, como oraba hace un momento, pueda producir cambios desde adentro hacia afuera, porque eso es lo que el Evangelio produce. Nos transforma la mente, nos transforma el corazón, el espíritu, y eso se expresa hacia afuera. Así que en esta noche, tarde noche, sí, mi, mi deseo, mi oración para el Señor Jesús es que esta palabra, que Él pueda permitir que esta palabra pueda seguir trayendo sanidad, seguir trayendo restauración, seguir trayendo limpieza a tu vida. Y como esta es una casa de restauración, si es nuestro nombre, es nuestro ADN, si lo que buscamos principalmente es la restauración. Y este es un mensaje de restauración. Este es un mensaje que apunta a restaurar la espiritualidad, nuestra espiritualidad, que muchas veces en nuestra jornada y por nuestras experiencias se va afectando, se va dañando, se va eh, alterando de alguna manera. Y en esta noche vamos a hablar sobre la parte 2, ¿sí? Como ustedes saben, hay una parte 1 para los que estuvieron aquella, creo que fue hace 2 o 3 domingos atrás, que compartí sobre la parte 1 de una espiritualidad no tóxica, una espiritualidad sana. Y en esta noche vamos a hacer una parte 2. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar sobre esto. Tenemos mucho para decir sobre la necesidad y la importancia de cultivar en nuestras vidas una espiritualidad sana, una espiritualidad que nos permita la madurez, el crecimiento y la formación de la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Así que si de repente te perdiste la parte 1, si no sabes de qué estamos hablando al hablar de parte 2, bueno, sepas que hay una parte 1, está grabado, podés ir a los videos de la iglesia, la congregación, y podés escuchar la parte 1, que también tiene cosas muy interesantes para pensar y reflexionar. Y como hablé en la parte 1, hoy quiero hablarte nuevamente de 4 realidades o 4 características más de una espiritualidad que es tóxica, y quiero hablarte de 4 contrapartes, ¿sí? De 4 características, que es la parte opuesta de esto, que tiene que ver con una espiritualidad sana o una espiritualidad que no es tóxica, ¿sí? Vamos entonces a hablar del primer punto en esta noche. La espiritualidad que es tóxica trabaja sobre dinámicas de control, manipulación y miedo. ¿Sí? Una espiritualidad tóxica va a promover siempre la manipulación, el control y el miedo. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata esto. Pero la espiritualidad sana es una espiritualidad que siempre va a trabajar desde el acompañamiento, la convicción, el discernimiento y el amor. ¿Sí? Mientras que una forma de espiritualidad trabaja presionando y manipulando a las personas, otra forma de espiritualidad trabaja inspirando y motivando a las personas a desarrollar una vida de piedad, una vida abundante. Hay contextos en la actualidad que estoy hablando de contextos espirituales, contextos religiosos, eclesiásticos, que demandan una obediencia ciega y absoluta. ¿Sí? No sé si tal vez ustedes, al pasar antes por alguna otra congregación o por alguna otra iglesia, haya tenido esta experiencia. Son contextos
que trabajan en base al autoritarismo. ¿Sí? Las figuras de autoridad casi que exigen que se haga todo de una manera sin cuestionamientos. ¿Sí? Hay que hacer así. ¿Y por qué? No hay que cuestionar. Hay que hacer así porque es así. El cuestionamiento, el análisis de ciertas cuestiones espirituales, muchas veces en estos contextos se ven como casos de rebeldía o de falta de fe. ¿Sí? Entonces, si una persona de repente cuestiona algo o pregunta algo sobre cuestiones de la espiritualidad, de la vida cristiana o de la fe, esto no es muy bien visto. Esto es visto a veces como rebeldía, como falta de fe, como falta de espiritualidad, como falta de sumisión a una cierta figura. ¿Sí? Y aunque sí tenemos que sujetarnos a las figuras de autoridad, por supuesto, esto es totalmente bíblico, esto no quiere decir que no podamos hacer preguntas, que no podamos cuestionar, que no podamos tener dudas al respecto de la fe o de la vida de fe. La espiritualidad no tóxica trabaja no desde la presión o el control, sino desde la invitación. Trabaja desde la inspiración, trabaja desde un lugar de plantear modelos a ser seguidos. Sí, vamos a leer 1 Corintios, los que quieran acompañarme en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1. Dice el apóstol: ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Sí? Ven acá la propuesta que el apóstol estaba haciendo es: yo soy un modelo al que ustedes pueden seguir. ¿Sí? Y yo al mismo tiempo imito a Cristo. Él es mi modelo. Una de las mejores formas de producir cambios en la vida de la persona no es decirle a la persona necesariamente lo que ella tiene que hacer o no hacer, sino modelar para esa persona un estilo de vida. El ejemplo habla con mucha más autoridad muchas veces que las palabras. Entonces, esta espiritualidad que es sana, que no es tóxica, trabaja con el ejemplo, trabaja con la invitación, inspira las vidas, ¿sí? No solamente exige y manda que hay que hacer así, 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 y sin cuestionamientos. Esta espiritualidad es mucho más flexible, trabaja desde otro lugar, trabaja desde otra perspectiva. En la espiritualidad tóxica, muchas veces también estos contextos que exigen obediencia ciega, absoluta, sin cuestionamientos, que trabajan desde el autoritarismo, también se trabaja mucho con el miedo al castigo, ¿sí? Y a las malas consecuencias como el motor de nuestra obediencia. Si no haces tal cosa, te puede pasar tal cosa. Si haces tal cosa, puede venir maldición sobre tu vida. Claro, el pecado produce consecuencias, no lo vamos a negar, pero muchas veces en estos contextos se trabaja con una pedagogía del miedo. Sí, miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a que me vaya mal, miedo a que... Ya escuché personas que, por ejemplo, sienten miedo de que si salen de algún lugar va a venir el devorador sobre sus vidas y le va a pasar un montón de cosas malas. Una cosa que uno dice, o sea, el miedo está instalado en la vida de la persona como si fuera ya no un huésped, sino un, un habitante más en la casa de la vida de la persona. El miedo no puede ser el motor del desarrollo de una vida cristiana. Tiene que ser el amor.
tiene que ser las convicciones profundas. No puede ser el miedo. Miedo a que le va a pasar algo, miedo a que le va a pasar algo a alguien. Pero muchas veces trabajamos infundiendo el miedo, el terror en la vida de las personas. Entonces no trabajamos por convicción o por amor, sino por temor. Una espiritualidad que es sana busca que la persona cuestione para que forje verdades profundas en la vida de esa persona, en el interior de esa persona. Que aprenda a discernir. Que abrace principios no solo para enfrentar las consecuencias negativas, sino porque ama a Dios, porque ama a los otros y porque se ama a sí. La espiritualidad sana tiene que tener un motor de producción, de transformación, de acciones en nuestra vida, y este motor tiene que ser el amor. No lo hago porque amo a Dios, no lo amo porque Dios me ama, no lo hago porque hacer esto me destruye, dañan aquello que más ama, que soy yo, soy su creación. No lo hago porque daña a mi esposa, no lo hago porque daña a mi esposo, no lo hago porque voy a dañar a mis hijos, no lo hago porque voy a dañar a mi hermano, o lo hago para no dañarlo. Vamos a leer Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de las palabras de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerzas de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La espiritualidad, si cultivamos una espiritualidad sana en nuestra vida, una de las evidencias va a ser que nosotros nos volvemos personas maduras. Ya no somos niños que hacen tal o cual cosa, pero cuando le preguntan, ¿y por qué vos haces eso? No sé, porque en la iglesia me dicen que tengo que hacer. No sé, porque todos hacen eso. Cuando nos preguntan acerca de cuestiones de nuestra vida de fe, cuando nos preguntan por qué hacemos tal cosa o no hacemos tal cosa, tenemos lenguaje, tenemos contenido, tenemos construcción interna. Hay esencia en lo que hacemos, no lo hacemos simplemente como un rito. Si la espiritualidad sana va a producir eso en nuestra vida, va a producir madurez, va a producir sustancia, va a producir crecimiento. No vamos a ser niños que obedecen ciegamente por miedo al castigo, vamos a ser personas maduras, entrenadas en los sentidos, capaces de juzgar y analizar cuestiones complejas de la vida de fe, de la vida del día a día, y poder tener una posición de sabiduría con respecto a eso. La espiritualidad que está sana en nuestras vidas va a producir eso en nuestras vidas. Ahora, una espiritualidad no sana, tóxica, nos va a mantener como niños espirituales. En estos contextos de manipulación, de control, de miedo, yo encuentro, a lo largo de los años, hablando con muchas personas, lo que yo encuentro es que lo que sucede es que las personas se terminan rebelando o alejando.
Sí, es paradójico. Personas que aceptan todo y que se someten a todo, en algún momento simplemente tiran todo por la borda y no quieren saber más nada del cristianismo, no quieren saber más nada de la iglesia, no quieren saber más nada del evangelio. No había raíces profundas, no había sustancia, había simplemente una obediencia ciega a una ley que estaba ahí todo el tiempo, pero no había convicción, no había una creencia formada en la vida de la persona. Muchas veces las personas en estos contextos se terminan sintiendo lastimadas, ofendidas o sometidas. Tal vez haya acá personas que ya se sintieron así. Salieron de algún contexto, de algún lugar donde no se sintieron cuidadas, donde no se sintieron acompañadas, donde no se sintieron respetadas, escuchadas, donde solamente tenían que hacer como si fuera el trabajo de mano de obra y no cuestionar. La espiritualidad sana, los contextos que trabajan con espiritualidad sana, van a mostrar la verdad, porque la verdad tiene que ser mostrada, pero nunca va a imponer nada. Hay una diferencia entre mostrarte la verdad e imponerla. La espiritualidad sana no impone. Jesús no imponía. Jesús dejaba que las personas decidieran. ¿Quieren irse ustedes también? La espiritualidad sana entiende que cada persona tiene un proceso para enraizarse en la fe y para expresar cuestiones de la vida de fe. Este proceso a veces es un proceso que lleva tiempo. ¿Sí? La espiritualidad tóxica trata de producir cambios de afuera para adentro, mientras que la sana trata de producir una transformación interna que se va a expresar externamente y va a respetar los procesos y va a respetar el tiempo de la persona. En estos contextos las personas sí se sienten respetadas y cuidadas. Y es por eso que es una espiritualidad sana, porque no produce la rebelión, la ofensa, el enojo, la herida en la vida de la persona. Pero también porque se trabaja con una realidad consistente a lo que es la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, quiero decirte que la espiritualidad sana produce madurez en nuestras vidas. Nos saca de ese lugar de ser niños que simplemente obedecen, que no cuestionan, que viven con miedo, para ponernos en un lugar de madurez. Personas que tienen convicciones, personas que están entrenadas en el discernimiento del bien y del mal, personas que tienen sustancia, repertorio, personas que tienen lenguaje. Vamos a tener que seguir sin luz. ¿Me escuchan? Muy bien. Personas que tienen lenguaje. La espiritualidad que es sana va a producir en nuestras vidas madurez. Y yo en esta noche quiero invitarte que pases del miedo y del infantilismo a la convicción profunda y a la madurez que consigue discernir las cosas, a la madurez que comprende profundamente. ¿Sí? Entonces, tal vez te pasó en el pasado, tal vez te pasa en parte en el presente, que te des cuenta que vivís a veces una espiritualidad basada en la pedagogía del miedo, basada en la imposición, basada en la manipulación, y que necesitas transicionar a una espiritualidad diferente, una espiritualidad
que tiene que ver con el amor, con la inspiración. La primera propuesta de esta tarde-noche es que abraces este tipo de espiritualidad. Vamos a ver una segunda característica de la espiritualidad que es tóxica y vamos a hablar de una espiritualidad que es sana en este sentido. La espiritualidad tóxica trabaja en base a la meritocracia, mientras que la espiritualidad sana trabaja en base a la gracia. ¿Cuál es la diferencia? En la primera espiritualidad las personas sienten que merecen las bendiciones porque hacen las cosas bien. Y merecen las cosas malas o los castigos porque hacen las cosas mal. Si yo tengo una bendición es porque hice algo bueno. Si yo tengo una consecuencia negativa es porque hice algo malo. Pero la espiritualidad sana, aunque reconoce la ley de la siembra y la cosecha y sabe que muchas veces sembramos y cosechamos lo que sembramos, también parte de la idea de que nosotros en realidad no merecemos nada. Nosotros en realidad no merecemos nada bueno. Teológicamente hablando, ¿qué merecemos nosotros? Castigo y condenación. Nosotros en realidad merecemos el infierno. Y recibimos lo que no merecíamos. Entonces la espiritualidad tóxica dice, yo merezco las bendiciones porque hago la cosa bien. La sana dice, yo no merezco nada. Si yo tengo cosas buenas, estoy recibiendo mucho más de lo que merezco. Estoy recibiendo lo que no merezco. Y si recibo la prueba y la adversidad, también estoy recibiendo mucho más de lo que yo merezco. Las personas que cultivan una espiritualidad que es tóxica, sienten que muchas veces, volvió la luz, hizo transpirar. No sé cuánto va a llevar para que esto arranque. Bueno, ahí hablo y cuando arranca, arranca. Si seguíamos así, va a tener que apelar a la memoria porque la luz se iba yendo y estaba cada vez más difícil leer algunas cosas. En la espiritualidad tóxica, algunas personas sienten que merecen más que otras porque sienten que tienen algunas condiciones especiales. Vamos a leer Lucas 18, 11 al 12. Los que quieran acompañarme, Lucas 18, 11 al 12. El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esta persona creía que era muy buena, que era mejor que otras. Pero la persona que trabaja que desarrolló en su vida una espiritualidad sana, entiende sumamente consciente que al final del día todos merecemos lo mismo. Y todos somos muy parecidos.
Al final del día todos somos pecadores que fuimos alcanzados por la gracia y la generosidad escandalosa del Señor de la obra. Al final del día, si tenemos algo, no es porque lo merecíamos. Al final del día, vos y yo somos dos pecadores que fuimos santificados por la generosidad y la misericordia escandalosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos en la misma fila, amigo. Estamos en la misma fila. Ni yo soy mejor que vos, ni vos sos mejor que yo. Vamos a leer Mateo 20, del 1 al 16. Es una historia un poco extensa, pero vamos a leerla porque nos hace mucho pensar en esto. Dice, el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos le contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche les dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cuando leemos esta palabra entramos en cortocircuito. Porque nosotros fuimos entrenados, fuimos fundados, fuimos formados en un sistema meritocrático. Entonces no tiene ningún sentido que el que empieza a trabajar a las 9 cobre lo mismo que el que fue contratado a las 5 y a las 6 terminó la jornada. Pero esta parábola, esta historia está ilustrando una verdad que es una verdad teológica. Al final del día, vos y yo somos gente desempleada. Esa es nuestra condición. Somos pecadores. Si nuestra condición cambia, no es porque haya algo muy especial en nosotros. Es porque el Señor de la mies, el Señor del viñedo, nos contrató. Entonces no tiene ningún sentido que diga, pero yo merezco más que aquel que... O sea, ¿sabés lo que vos y yo merecemos? Es seguir desempleados. Eso es lo que merece. O sea, si hay algo que cambia es la gracia escandalosa del patrón
que nos contrata. Entonces nosotros a veces estamos viajando en un sistema de meritocracia cuando en realidad el sistema de meritocracia a nosotros nos iría muy mal. Porque si fuera ojo por ojo, diente por diente, si el Señor nos diera lo que realmente mereciéramos, no sería una promoción, no sería un cargo mejor en la iglesia, no sería un auto nuevo, sería la muerte eterna. Eso es lo que merecemos teológicamente. Y Dios te dio a vos y me dio a mí muchísimo más que eso. Entonces, la espiritualidad que es tóxica se basa en esto de que yo merezco y que yo quiero y de que yo hice y mi esfuerzo personal. La espiritualidad no tóxica te coloca en el lugar correcto rápidamente y te da un corazón grato, porque vos y yo tenemos mucho más de lo que es. En esta espiritualidad tóxica, basada en la meritocracia, yo encuentro que las personas tienen un serio problema, serísimo problema. Y es que no se acercan, entre comillas, no buscan a Dios porque sienten que no lo merecen o que no hacen las cosas bien. Te dicen, ¿qué voy a buscar yo a Dios? Y mira, yo ando en cualquiera. Mira lo que yo estoy haciendo. Mira lo que yo hice en la semana. ¿Qué voy a buscar a Dios? ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios? Como si a Dios hubiera que presentarle una versión 2.0 de nosotros para que Él nos acepte, ¿no? Entonces las personas no se acercan a Dios porque sienten que no lo merecen, porque sienten que no están haciendo las cosas bien, corren de Dios y el problema es que nunca salen del pantano. ¿Por qué? Porque sus propias fuerzas nunca son suficientes para salir del pantano. Yo muchas veces le digo a las personas, vos sentís que no te podés acercar a Dios porque no estás haciendo las cosas bien, pero si no te acercás a Dios, nunca vas a dejar de hacer las cosas mal. Porque no es la fuerza de tu brazo, porque no es tu justicia propia. Sin la vid es imposible dar el fruto. Digo yo, si hay algún esfuerzo que el ramo hace para poder dar fruto es estar conectado al tronco y no salirse del tronco. Pero el fruto es un resultado natural de la conexión con la vid. La vid es Cristo. Entonces, si nosotros queremos dar buenos frutos por nuestras propias fuerzas, por nuestra justicia personal, ¿saben cómo Pablo llama a eso? Obras muertas de la carne. Porque sin Cristo es imposible vivir una vida piadosa. Esto lo dice Juan 15, del 1 al 8, donde nos habla de la figura, de la imagen de la vid y de los pámpanos, de los ramos que están conectados a la vid. Entonces, la persona que desarrolló una espiritualidad sana entienden que la salvación y la comunión no es algo que uno merezca, no es algo que uno tiene porque hace las cosas bien, sino justamente porque uno no merece, necesita y accede a la salvación. Y porque uno no hace nada bien, tiene que acercarse a Cristo. Entonces, si vos decís, ¿cómo me voy a acercar a Cristo? ¿Cómo voy a buscarlo? ¿Cómo voy a hacer mi devocional si hago todas las cosas mal? Yo te digo, justamente porque haces y porque yo hago las cosas mal, necesitamos. Porque si no, nunca vamos a parar de hacer las cosas. Porque no sos vos, porque no soy yo. Es Cristo en nosotros lo que produce fruto de justicia. El fruto no es de Enzo, el fruto es del Espíritu.
del Espíritu que habita en mí, que me controla y que se actualiza y crece y se expande en mi vida cuando yo, como cantamos hoy, me voy tornando aquello que contemplo. Pero yo necesito contemplar, yo necesito acercarme. Entonces, la espiritualidad no tóxica produce gratitud, nos saca de la ofensa, nos saca del esfuerzo personal, nos saca de las obras muertas de la carne. Y yo quiero invitarte a pasar del esfuerzo personal y de la ofensa, si vos estás en ese lugar, de sentir que Dios no te da todo lo que vos mereces, o del esfuerzo personal de estar haciendo cosas y cosas y cosas para ganarte la aprobación del Padre. Quiero invitarte a que pases a una confianza que descansa. ¿Que descansa dónde? En la suficiencia de Cristo. En la suficiencia de lo que Él hizo por vos. Y que pases a un lugar de gratitud. Sí, vos y yo tenemos lo que no merecíamos. Y tenemos mucho más de lo que merecemos. Gracias a Dios. Bueno, una tercera característica de la espiritualidad de la espiritualidad tóxica, y vamos a contrastar con una sana, es que la espiritualidad tóxica hace que las personas valgan por lo que producen y ve la vida de servicio como si fuera una oportunidad de promoción. Sí, es lo que yo les llamo casi que en un juego de palabras y de ideas, les llamo el evangelio capitalista. ¿Qué es el evangelio capitalista? Es donde las personas valen en gran medida por su fuerza de productividad. Valen por su servicio. Porque su servicio genera un sentido de admiración y de importancia. Ah, mira esa persona que dirige, esa persona que predica, esa persona que sirve ahí como si fuera una figura importante. Y muchas veces en esta espiritualidad el ser se alimenta del hacer. Y yo creo que eso en el fondo genera una autoestima frágil, fragmentada e inestable. ¿Saben por qué? Porque si vos haces depender tu sentido de valor y de importancia de lo que haces, tu sentido de valor y de importancia va a ser tan inestable como tu desempeño. Hoy haces bien y te sentís la persona más maravillosa del mundo, y mañana haces mal y te sentís como un gusano que está comiendo polvo. Entonces vos y yo no podemos hacer depender nuestra autoestima, nuestro valor de lo que estamos haciendo. De si hicimos algo, de si destacamos en algo. Pero yo conozco contextos donde las personas valen mucho a partir de lo que hacen. Y son admiradas y son reconocidas por su servicio. Cuando en realidad la espiritualidad que no es tóxica valida a las personas por lo que ellas son. Más allá de lo que ellas produzcan, y considera el servicio eclesiástico cristiano como poner al otro antes que a uno mismo. Entonces, en esta forma de entender el evangelio, la vida cristiana, las personas valen por lo que son, no por lo que producen. O sea, sí puede ser que haya un valor agregado por lo que produce, pero ese valor está más allá de lo que produce. Valen lo que son. No hay una diferencia a la hora de dar honra y sentido de importancia a quienes hacen mucho y a quienes hacen menos. Merecen honra
merecen importancia, merecen sentido de dignidad. ¿Por qué? Porque la persona vale la vida de Cristo. La persona vale la sangre del Cordero de Dios. Eso habla del valor de la persona. No de si hace mucho, de si hace poco, de si es vista, si no es vista, si tiene una función, no tiene una función. La persona vale aunque se siente a la mesa a comer sin hacer nada. Vamos a leer Santiago capítulo 2 a partir del versículo 1. Santiago 2 del 1 en adelante dice: Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por sus malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios, que Dios prometió a quienes los aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Esta es una palabra difícil. Esta es una palabra difícil porque yo sé que muchas veces es difícil no hacer distinción. Pero a lo que yo voy es que el Evangelio es la realidad más hermosa, más gloriosa, porque es la realidad que más dignificó al ser humano por el hecho de él ser humano, como dice la palabra, ser corona de la creación, estar un poco por debajo de la divinidad. Entonces este mundo, el sistema de este mundo nos dice valés más o valés menos por lo que haces, por si haces, si no haces, si conquistás, si no conquistás, si tenés, si no tenés, si portás o no portás. Pero el Evangelio dice valés porque sos. Sos hijo, sos amado, sos la única cosa de la creación que tiene el toque de Dios, el toque directo de Dios. Así que la espiritualidad que sana dignifica a las personas, les da honra y les da importancia no por lo que produce. En este evangelio capitalista, también, aclaro, evangelio capitalista es como una ironía, ¿no? En este evangelio capitalista, las oportunidades de servicio y los ministerios son como puestos o cargos asociados al servicio de importancia y dignidad. Si yo tengo un cargo, si yo tengo un puesto en la congregación, a veces la persona siente que tiene como, ¿no? Como una investidura, como un estatus. Y muchas personas escalan dentro de las iglesias y de las congregaciones como si estuvieran dentro de una empresa haciendo carrera. ¿Sí? Como si estuvieran dentro de una empresa accediendo a cargos y accediendo a funciones de importancia. ¿Y saben lo que genera esto dentro de las congregaciones? Competencia,
divisiones, celos, rencillas, envidia. Nos peleamos entre nosotros para ver quién llega a tal lugar, para ver quién tiene tal espacio, como si estuviéramos haciendo carrera. Ustedes dicen, esto pasa, esto pasa. Esto pasa porque nuestro corazón humano muchas veces es muy humano y quiere la mirada, y quiere el aplauso, y quiere el reconocimiento. Pero la persona que desarrolla una espiritualidad sana no busca ascensos ni promociones. No ve el ministerio como una compensación narcisista, como si yo estuviera necesitando el ministerio para reparar las partes quebradas de mi yo. Las partes quebradas de la falta de afecto, tal vez que viví en mi familia, en mi casa, por parte de mis padres, y ahora encuentro en la congregación un espacio donde poder sanar eso, sanar entre comillas. Porque el ministerio no se convierte en poner al otro antes que a mí. El ministerio se convierte en una compensación narcisista. El siervo no es un título noble, no es un título de nobleza. Muchas veces también en los contextos cristianos, el siervo lo que menos hace es servir, termina siendo servido. Pero el siervo es el que sirve. El siervo es el que lava los pies. El siervo es el que está a disposición de los otros. A veces, en los contextos cristianos, tomamos esta palabra siervo como si fuera, ¿no?, un título de nobleza. No, el siervo es lo más bajo. El siervo es el que te sirve. El siervo es el que te pone antes. No se busca ascenso, se busca humillarse. Lo que importa no soy yo. Lo que importa es Cristo. Lo que importa es el cuerpo. Juan decía, cuando los discípulos, voy a parafrasear esto, no lo voy a leer, cuando los discípulos dicen, fíjate que hay un hombre que es el que vos dijiste que venía, que está haciendo más discípulos y está bautizando más, y Juan no entra en una crisis de fe. Juan dice, qué bueno, porque es necesario que él crezca y que yo me... Entonces lo que importa acá no son los cargos, no son las posiciones, no es la compensación narcisista. Lo que importa es que yo desaparezca y que él crezca. Amén. Lo que importa acá es que su cuerpo sea edificado. Lo que importa acá es que el otro esté antes. Sí, como dice Filipenses 2, 3 y 4, lo que importa es tratar de no impresionar a nadie. Andar en esa de yo necesito, no sé, hacer cosas para impresionar, para tener una imagen, una posición. Todo eso es inmadurez. Es una personalidad que no está tratada, que no avanzó, que no creció, quedó estancada. La espiritualidad sana te invita a dejar esas cosas de niño para realmente poner al otro en primer lugar, para realmente buscar que Cristo sea el que tenga la preeminencia en todo. Entonces la espiritualidad no tóxica produce dignidad y te invita a salir de la búsqueda de validación
por lo que haces. Y del sentimiento muchas veces de sentirte usado, de sentirte como un engranaje dentro de una máquina de producción, a una libertad y a una dignidad verdadera. Vos valés mucho más que tu servicio, vos valés mucho más que lo que estás haciendo. Vos tenés un valor que a veces ni vos ni yo tenemos dimensión de cuál es ese valor tan grande. Y te invita a salir de la libertad de tener que producir todo el tiempo para sentir que vales algo. Y por último, el último punto de una espiritualidad tóxica y no tóxica es que la espiritualidad tóxica trabaja desde la culpa patológica, mientras que la espiritualidad sana trabaja desde el arrepentimiento genuino. Busca producir un arrepentimiento genuino. Hay contextos que acentúan la condenación, la vergüenza, el autorreproche y la culpa enfermiza como resultado cuando las personas pecan. Sí, entonces la persona comete un pecado y entonces ella empieza a culparse y a mortificarse y a sentirse que no es nada y a sentirse indigna y a autorreprocharse y a castigarse. Y yo creo que esto muchas veces produce estados depresivos en la vida de las personas. Porque una cosa que encontramos en la depresión siempre es una culpa patológica. Una culpa que no hace que la persona pueda descansar. Una culpa que aplasta el alma. Antes que la restauración, hay contextos que fomentan la condenación. Pero la espiritualidad saludable, los contextos de espiritualidad saludable, son contextos donde se puede tratar el pecado en un lugar seguro, en un lugar amoroso, de confianza y de protección. Y esta restauración y esta nueva oportunidad produce en la persona un sentido de responsabilidad, la búsqueda de la transformación y la vida. ¿Sí? Entonces, mientras que en un contexto la persona peca y comienza a trabajar con una serie de culpa y de autorreproches y de castigo, en el otro hay un contexto de cuidado para trabajar esto y para buscar transformación. La diferencia entre la culpa patológica y el arrepentimiento genuino es que la culpa patológica te paraliza, mientras que el arrepentimiento genuino te impulsa. Te impulsa a la transformación. En estos contextos las personas trabajan con la idea, también encuentro en estos contextos que hay personas que trabajan con la idea de que ellos no son tan malos como otros. Y cuando alguien cae, se escandaliza. Mira fulano de tal, ¿qué le pasó? Cayó. Como leíamos hoy del fariseo, ¿no? Gracias porque no, yo no soy tan malo como fulano de tal que hace cualquiera. Yo soy mejor. Yo no haría nunca esa cosa. Yo no iría tan lejos, yo no caería tan bajo. Pero el que tiene una espiritualidad sana, sabe, es muy consciente, tiene una lucidez muy clara que en su interior existe una guerra entre dos naturalezas. Y que si la naturaleza vieja avanza, uno es capaz de hacer las cosas más terribles.
Quien tiene una espiritualidad sana no se miente, no se engaña, no dice, como Juan dice, no, yo no tengo pecado y con eso me miento. Yo sé que en mí yo tengo una naturaleza que si yo la dejo crecer, la alimento, la dejo avanzar, me va a llevar mucho más lejos de donde yo quiero. Y me va a hacer cosas mucho más terribles que las que yo quiero hacer. Por eso cuando yo miro a mi hermano, no lo miro como diciendo, no, yo no haría eso. No, yo puedo hacer eso y tal vez peor. Tal vez mucho. Entonces, mi querido hermano, no somos mejores ni peores que nadie. Al final del día todos estamos en la misma fila y todos necesitamos desesperadamente de la gracia transformadora del Señor. Vamos a leer Lucas 18, 13 y 14. Me gustaría que esta actitud pueda existir en nosotros. Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este pecador y no el fariseo fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Que podamos ser como esta persona. Yo sé que soy santo, yo sé que soy lavado, que en mí hay una nueva naturaleza, pero sé que en mí existe todavía una naturaleza que hace que yo no sea mejor que nadie. El cuerpo de Cristo se comporta como un ejército que muchas veces en vez de salvar a sus soldados, les da el tiro de gracia. Se comporta como un cuerpo que comienza a atacarse a sí mismo. Muchas veces hacemos leña del árbol grande, pero nos olvidamos que mañana ese árbol caído podemos ser nosotros. Y que nos gustaría que nos restaure. Un cuerpo que se ataca a sí mismo tiene los días contados. Las enfermedades autoinmunes son las peores. Porque tu único sistema defensivo que tendría que protegerte ahora te ataca. No es lógico que un cuerpo se ataque a sí mismo. Pero a veces en el cuerpo de Cristo nos atacamos. La espiritualidad sana nos debería llevar a ser un cuerpo cuyo sistema de defensa no ataque al órgano, sino ataca a los agentes externos, al pecado, a la maldad, pero no a nuestros hermanos. Tendría que llevarnos a sanarnos, a edificarnos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12. ...25 y 26... Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella.
Y si a una parte se le honra, todas las partes se alegran. No tiene ningún sentido de que a veces una parte sufra y que los otros celebren. O que los otros ni se preocupen. Si el dedo se golpea, todo el cuerpo sufre. Si mi hermano sufre, yo sufro. Si mi hermano cayó, yo lloro. No digo, "Ah, qué cosa. Gracias a Dios que a mí no me pasa". Como si yo fuera un poco mejor. A veces me pregunto qué siente Cristo cuando ve que su cuerpo se ataca, ¿no? A veces me imagino que siento la tristeza que él siente, el dolor. Mateo 27, 3 al 5 nos dice que Judas tuvo una tristeza que tal vez Pablo en sus cartas la llama la tristeza que produce muerte. Judas fue y se ahorcó. Ese es el resultado de la culpa patológica. Te mata. Primero el alma y si puede el cuerpo. Te destruye. Pero Juan 21, 15 al 17 nos dice que el arrepentimiento genuino de Pedro, que lo negó 3 veces al Señor, produjo una transformación tan grande que después Pedro se convierte en una de las piezas centrales de la construcción de la iglesia. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos. Pedro y Judas fallaron, comieron polvo de la misma manera. Uno lo entregó, el otro lo negó. Dos formas diferentes de traición. Pero ¿por qué uno se suicida y el otro tiene una nueva oportunidad y se torna alguien diferente? Porque en uno operó la culpa patológica, mientras que en otro operó el arrepentimiento genuino. En uno operó la muerte, mientras que en otro operó la vida. Y yo espero que en vos siempre opere el arrepentimiento genuino que te lleva a la transformación. Entonces la espiritualidad no tóxica produce transformación. Y yo quiero invitarte hoy a pasar de la culpa y de la condenación a la gracia que transforma. Y a que seas parte de ese cuerpo que defiende el cuerpo, que protege el cuerpo, que lo ama, que se entristece y llora con el que cayó y busca la restauración, y que celebra con la victoria del hermano. No que siente envidia, no que siente celo, no porque ¿y a mí por qué no me pasa? No, me alegro con que a vos te vaya bien en eso. Sí. Una carga compartida es media carga, una alegría compartida es una alegría doble. Que sea así en nuestras vidas. Entonces ahí donde estás te pido que cierres tus ojos para hacer un autoexamen, que puedas hablar con Dios. Y quiero que pienses en lo siguiente. Tal vez sos ese niño con miedo que cultiva una espiritualidad donde no hay tantos fundamentos, tantas convicciones, donde hay miedo a, a los castigos, a las consecuencias, y necesitas convertirte en una persona madura,
que discierne, que comprende profundamente y que hace las cosas por amor, por convicción. Siguiendo este análisis, tal vez estás en un lugar de ofensa y agotamiento. De ofensa porque sentís que la vida y Dios te deben más cosas. Y de agotamiento porque estás haciendo un montón de cosas para merecer. Y en esta noche tal vez necesitas pasar a la confianza que descansa y a la gratitud. Tal vez te diste cuenta que tu autoestima está muy frágil, que tu sentido de valor y dignidad todavía depende demasiado de lo que haces, de lo que tenés. Y necesitas cultivar una espiritualidad donde las palabras y los pensamientos del Creador te definan tu dignidad. Y poder pasar al descanso de la libertad de tener que estar produciendo todo el tiempo para sentir que valés algo. O tal vez necesitas pasar, tal vez venís de una jornada, tal vez esta es tu jornada, donde todavía sentís mucho el peso de la culpa y de la condenación por cosas que hiciste mal, por errores que tuviste, por pecados. Y esa culpa te persigue y golpea tu puerta y te agobia y te sofoca y te saca el aire y te saca la paz todos los días. Y necesitas pasar a un lugar más espacioso, más limpio, de gracia, que te refresca, que te transforma. Necesitas dejar de trabajar con esa culpa que te hunde y que te da el tiro de gracia y comenzar a pasar con un arrepentimiento que te impulsa hacia una transformación, hacia cambios. Yo te invito a que hables ahí con Jesús y le pidas que te dé el regalo de una espiritualidad sana, que te dé el regalo de una espiritualidad que transforma, que madura, el regalo de una espiritualidad que te llena de descanso, de gratitud, que te valida, que te dignifica. Señor, en esta noche yo tengo la profunda necesidad de pedirte que nos sanes, que nos transformes, que sanes nuestra espiritualidad, que nuestra experiencia de fe, nuestra jornada cristiana, no produzca cosas iatrogénicas, dañinas en nuestra construcción, sino cosas que nos edifiquen, que nos construyan, que infundan vida, que infundan ganas de vivir, salud, alegría. Te necesitamos, Señor. Sana nuestra espiritualidad. Corrige nuestros pensamientos. Líbranos de los sofismas. Líbranos de lo que parece verdad, pero no lo es. Líbranos. Sánanos, Señor.
Sigue hablando con el Señor. Este es un tiempo entre vos y Él. Este es un tiempo entre vos y Él. Sí, Señor, queremos más de ti. Queremos más de tu naturaleza. Ayúdanos a menguar, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Señor, te pido que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la diseñaste. Señor, que siga trabajando en el espíritu, en el corazón de cada uno de mis hermanos y que pueda tener su obra perfecta en la vida de cada uno de ellos. Señor, que tú puedas producir verdad en sus mentes, en sus corazones, que puedas hacer crecer tu persona, tu presencia, Señor, y que puedas darle a cada uno de ellos la vida abundante y plena que les prometiste cuando los llamaste. Es lo que te pido y es lo que oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, de esta forma estamos despedidos. Pueden saludar a 2 o 3, bendecirlos ahí, desearles una buena semana. Que el Señor les bendiga.